Vamos rápidamente a saludar a nuestros estelares de día miércoles. Desde la capital del reino estamos con la convencional constituyente Amaya Alves. Amaya, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí Hola, nosotros súper bien. estupendo. ¿Ah? ¿Y a quién se lo vamos a quién está con nosotros? A Francisco Ibieta. Muy buenos días. ¿Está por ahí Francisco? ¿Cómo, Sí. cómo están ustedes? Hola Maya, María José, ¿cómo están? Hola Álvaro. Hola, Hola, muy hola buenos días. Pancho. Oye, entremos en materia porque la verdad que nos comimos unos minutillos, así es que rápidamente, antes que Francisco y Amaya se enojen con nosotros, queremos hablar, aprovechar la presencia de Amaya Alves, ¿cierto? Y de Francisco, por cierto, su contradictor en este caso, hablar de la convención constituyente, convención constitucional. Llama la atención, estimada Amaya Alves, varias cosas. Delante estuvimos hablando con Patricio Fernández también antes de las 8 de la mañana y hoy día le hemos hincado al diente a la Convención Constitucional. Ha habido un interés muy grande de distintas organizaciones de la llamada sociedad civil por ser escuchados por la Convención Constitucional. 1.200 peticiones de audiencias públicas. O sea, hay mucho interés. ¿Cuál es la reflexión que haces tú, Amaya Alves, respecto de esto y después con Francisco en la misma pregunta? Sí, yo creo que es así, tu análisis me parece acertado en el sentido que ha habido un interés grande, pero habría que también decir que es un interés de diversas organizaciones, porque uno estaría acostumbrado que un debate de una constitución convocara, por ejemplo, a expertos constitucionales, Mm. a centros de pensamiento, eso es esperable. Hay centros de pensamiento que han estado trabajando estos cambios constitucionales por décadas. Y en ese sentido, muy bien. Pero es bien emocionante. Nosotros recibimos más de 100 audiencias y todas las distintas comisiones lo están haciendo, incluso en terreno. Ayer sesionaron en Arica y entiendo que hoy día van a Ñuble. Sí. Van a sesionar, de hecho, la convención en San Carlos, que es un hito, el grupo de descentralización escuchando audiencias públicas. Pero el interés que uno ve es más allá de los centros de pensamiento y más allá de los expertos. Y ahí me parece que radica la verdadera novedad. Hemos recibido a organizaciones de pescadores, a juntas de vecinos. Oye, la Junta de Vecinos de La Reina estaban súper organizados, llevaban un año haciendo cabildos, tenían la sistematización de la información increíble. Entonces uno realmente ve que la sociedad civil se puede organizar, que tienen opinión respecto del proceso y eso a mí me parece muy, muy relevante. Y quizás lo último, para darle la palabra a Francisco, es que también nosotros, al menos desde la Convención Constitucional y desde las comisiones, hemos tratado de abordarlo en un plano de igualdad. Y lo digo porque me pareció muy emocionante un día, el viernes, el último día que tomamos audiencia, la primera audiencia fue de Rosalind Dixon, que es una de las académicas más connotadas en el mundo en temas de convenciones constituyentes. Y ella hizo la primera. La siguiente fue de Jimena Goché, que es profesora de la Sí. Universidad de Concepción, en lenguaje inclusivo. Y la tercera fue de una dirigente aymara que nos habló de las temáticas, de cómo la convención podía o no abordar temáticas de su territorio en Putre. Y todas tuvieron el mismo tiempo para hablar. Y con todas después hubo preguntas del panel de convencionales. Entonces me parece que esa igualdad yo no la había visto en otro proceso público y a mí me parece muy, muy relevante. La forma en que se está desarrollando este trabajo en comisiones, Francisco Ibieta, que para el grueso de los chilenos y chilenas puede ser desconocido. ¿Te parece relevante que se masifique su conocimiento de que están pasando todas estas cosas al interior de la Convención Constitucional, Pancho? No, pero lo que pasa es que la convención ha sido poco famosa por las cosas buenas como esta y más famosa por otras cosas como ya la hemos conocido con el tema de las asignaciones, con el tema de los que están presos por el estallido, etcétera. Y finalmente estas son las cosas que llenan un poco de esperanza de que este proceso pueda resultar en algo exitoso, que exista participación y que se escucha todo, digamos, o sea, y que no sigamos haciendo noticia en el mundo ni en Chile por los temas, digamos, que nos dan un poquito que dan monos, como dicen los españoles, que nos ponen un poquito rojos cuando nos ponemos a hacer cosas
que no van en el sentido de construir una constitución. Francisco, hablábamos con Patricio Fernández delante y él reconocía que el pacto de Vamos por Chile, que corresponde a la derecha de la convención, era diverso, y eso se vio demostrado también con el guiño que está haciendo a los pueblos originarios, gran parte de esa coalición, al realizar una carta que firman 15 representantes y que reconoce que Chile tiene una deuda histórica con los pueblos originarios y que se comprometen con su solución. ¿Qué te parece esa declaración? Mira, Chile Vamos es muy diverso y en particular en la convención están desde el partido de Kast hasta los más liberales como Bópoli. Entonces, no es de extrañar que puedan existir más de una postura en ciertas cosas en particular como esta. Yo no entiendo el objetivo de la carta. La leí con mucho detalle, la comenté con un par de convencionales porque quería entender también el por qué no todos se sumaron, digamos, con la misma pregunta que tú tenías, María José. Y la verdad es que las respuestas que me dieron algunos que no se sumaron fue porque no entiendo esto de deuda histórica. ¿Qué significa? ¿Qué debemos? Cuando uno habla de deuda, por ejemplo, se habla con los, no sé, voy a decir, oye, los profesores, con la deuda histórica de los profesores, perfecto, tiene un monto, tiene algo objetivo, determinado, eso es lo que se le debe. Cuando se habla cuando se reconoce una deuda histórica con los pueblos originarios, la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué le debemos? Pongámoslo en el objetivo para poder sumarnos, digamos, porque reconocer por reconocer cosas que a lo mejor están fuera del alcance hasta de lo que podemos hacer, no nos parece. Sí nos parece. Pero será una incomprensión inocente esa, porque no firmar también es una acción política. Lo que pasa, María José, es que yo te lo he dicho antes en este programa, yo no juzgo intenciones, yo juzgo hechos. Entonces yo no sé si la intención por la que no lo hicieron puede ser esa o no. No, la verdad es que aquí habla de palabras que son poco objetivas y para hacerse cargo de ellas. Por ejemplo, deuda histórica, ¿qué les debemos? Entonces, o sea, cuando no se tiene claridad de eso, mejor me resto. María José. Sí, no, Amaya quería decir algo. Puso la manita y yo alcancé a ver. Gracias. Es que hablé con los que sí la firmaron, por supuesto, y lo que pasa es que evidentemente una deuda no está hecha en términos económicos, o no puramente, no está pensado en dinero, evidentemente. La deuda histórica tiene que ver con el proceso que estamos llevando adelante, y eso es lo que señalaron los que sí la firmaron. Y lo que está pasando ahora es un proceso constituyente, es la construcción de una constitución. Y la deuda histórica, y a mí me parece que aquí es bien claro, es que esos pueblos originarios han sido marginados de las 12 primeras constituciones de este país. Ninguna constitución de este país ha reconocido la diversidad que viene de las miradas que los pueblos originarios tienen sobre el mundo, de la cosmovisión de los pueblos originarios, de su estructura institucional, algo que en el derecho internacional se denomina el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos originarios, evidentemente como sujetos políticos colectivos. Eso, Pancho, es súper claro. O sea, realmente si un convencional dentro de lo que hemos vivido en estos mes y medio, casi 2 meses, dijera yo no entiendo de qué me están hablando, como dice María José, realmente no me parece que fuera simplemente el no saber, sino el no querer saber, el no darse por notificado. Lo que pasa, Maya, es que el argumento que tú estás dando de que nunca han participado en las 12 constituciones anteriores de los pueblos originarios, esa es la deuda. Entonces podríamos decir que esa deuda ya está saldada con haberlos incorporado con los escaños reservados, porque entonces ya van a ser parte de esta nueva constitución, sí o sí. Entonces, por eso digo, esa deuda, ¿a qué se refiere? ¿En qué aspectos? Porque si nos decimos en participación, bueno, hoy día tenemos una constitución, una asamblea, una convención constitucional con escaños reservados para pueblos originarios, tanto en las comisiones, en las vicepresidencias, en todos los aspectos deliberativos de la convención constitucional. Por lo tanto, ya hay participación. Entonces, Francisco, ese debate también lo tuvimos. Perdón. No, es que habla de histórica, por lo tanto se refiere a lo anterior a la convención. Eso, como precisión. ¿Pero en qué aspectos? Pero claro, y no basta, ese debate también lo tuvimos, Francisco, en una sesión de la Comisión de Reglamento. Sí, la deuda histórica se saldaba solo con los escaños indígenas, claro, y lo votamos. Y claramente, no sé si el resultado fue 24-6 a favor de que no era suficiente, era solo un primer elemento a considerar, pero evidentemente tiene que estar también reflejado en la Constitución, y no solo en el catálogo de derechos fundamentales, seguramente también en la distribución del poder político.
Con respecto a los pueblos originarios también hubieron medios de comunicación con estos titulares de que se referían a la República de Chile, que se quería sacar este tema de... Fue un artículo de la Comisión de Reglamento. Y ahí yo tengo una duda, porque tenemos el documento que se llama Revisión de Propuestas presentadas a la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente. Eso es, se recogieron mociones de la sociedad civil, ¿verdad? Pero en paralelo también se están votando artículos, esa es mi duda, y uno de ellos hablaba de que la Constitución no pertenece a la República de Chile, sino que también a los pueblos, aludiendo a una plurinacionalidad. Sin embargo, y para quizás desmitificar o aclarar un poco más, en este informe de participación ciudadana dice clarito que la convención tiene que respetar la forma de gobierno, que es una república. República se refiere a la división y al equilibrio de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y que debe respetar además los tratados internacionales, las sentencias judiciales y el régimen democrático. Entonces, no sé, Amaya, si te gustaría comentar esta duda que tengo también de ir aprobando artículos y también revisando estas mociones de la sociedad civil. ¿Van en paralelo? Mira, esta es parte de esas formas mediáticas faranduleras que yo al principio pensaba simplemente que era porque les gustaba la farándula. Ahora he llegado a la convicción que tiene por objeto destruir mediáticamente a la convención. Por eso yo creo que es súper importante aclararle a quienes nos escuchan, porque yo estuve ahí en esa sesión y me tocó, digamos, escuchar los argumentos que tenían. Hubo 2 convencionales que solicitaron sacar la expresión República de Chile por distintas razones. Finalmente se votó para sacarla a propósito de 2 solicitudes de 2 convencionales. Una fue la convencional Constanza Juve de la UDI, que pidió sacar la expresión República de Chile por un tema de orden del reglamento. Evidentemente, el reglamento tiene una jerarquía normativa inferior a muchas otras reglas, entre ellas la Constitución, que es la superior. Por tanto, nadie nunca, y menos yo creo Constanza Juve, pensó en que fuéramos a declarar que Chile no era una república. Eso es evidente. Y también lo solicitó Rosa Catrileo, yo creo por una perspectiva, de nuevo, histórica, en el sentido que la idea es avanzar hacia un Estado plurinacional, uno que reconozca la pluralidad de pueblos, de naciones preexistentes que habitan en Chile. Y ella dijo que era un debate que no íbamos a tener todavía, que mejor sacáramos la expresión para tener primero el debate y luego señalar. Yo misma, en esa sesión le dije que el artículo 135 nos mandataba a mantener la República de Chile, que yo entendía que eso no estaba en debate, y todos estuvimos de acuerdo. Entonces lo que se generó después, digo, es parte de esa farándula asociada a la convención, que tiene por objeto mal informar, y a mí me da mucho pesar, porque después salieron columnas de opinión. Hubo una de Mauricio Daza que a mí me pareció muy clara en explicar este punto, dar cuenta de las 2 mociones que se querían sacar, pero la república, la fórmula republicana jamás ha estado en entredicho, ni en la Comisión de Reglamento y nunca lo he escuchado tampoco a nivel de la Convención. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido como polémica. Esa argumentación de Amaya Alves te deja tranquilo, Francisco, respecto de este punto, porque fue muy comentado a nivel de los medios en general. Se habló de eliminación de la República, y ese es uno de los 3 elementos que quedaron establecidos en la reforma constitucional que debían respetarse, digamos. Claro. Lo que pasa es que yo creo que también hay muchas barras bravas en este proceso, y quiero sin pasar a llevar a nadie, decir yo efectivamente yo creo que hay cosas que son poco relevantes, que se ponen muy de manifiesto hacia afuera, ¿no? Que no van a tener una trascendencia hacia el final del proceso, pero otras que sí. Entonces, la verdad es que como las personas entendemos, que me incluyo, entendemos poco de lo que pasa adentro, tendemos a creer que todo lo que se nos dice es cierto. Y por lo tanto, hay desinformación, los chilenos de repente no estamos tan conectados con este proceso, sí con la esperanza de lo que pueda significar, digamos, pero no con el detalle de lo que pasa día a día, porque recordemos que la convención constitucional hoy día está en un nivel de el 50% de los chilenos tiene confianza y el 49% de los chilenos no tiene nada de confianza, entonces está pisando un poquito un tejado de vidrio en el que tiene que ir con cuidado, digamos.
yo quiero comentar un punto que está en este documento de participación ciudadana de la comisión en la cual eres coordinadora, Amaya, en el punto de participación ciudadana como uno de los principios de la Convención Constituyente, y que es una propuesta de Lea Sur, que dice que habría que reconocer la calidad de ciudadano a personas privadas de libertad y establecer mecanismos efectivos que permitan su participación política. Yo no sé si habrá un consenso con respecto a esto en nuestro país. Yo diría que ese sería un punto que podría darse bastante diferencia al interior de la convención, y yo creo que en el país en general. Sí, lo que ocurre, María José, es que hay un tema en Chile. Las personas que tienen suspendida la ciudadanía, o sea, que no pueden ejercer derechos políticos, son solo personas que ya han sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, que son delitos de cárcel efectiva de 3 años y un día o superiores. Pero en Chile, lamentablemente, no se han creado las condiciones para quienes no están condenados, por ejemplo, solo están en prisión preventiva, o las personas que están en el fondo condenadas por delitos inferiores a ese tiempo, ninguno de ellos puede votar. O sea, teniendo derechos políticos, no se han creado los mecanismos para que esas personas puedan votar a pesar de tener pleno ejercicio de derechos políticos. Y eso es porque el CERVEL no ha dispuesto la forma en que esas personas podrían votar, que sería evidentemente crear una mesa electoral dentro de estos recintos. Claro. Y eso lo dijo hace 2 años atrás ya el director del CERVEL, o sea, esto no es algo nuevo. Y entonces lo que a veces sorprende, y organizaciones como Lea Azul lo relevan, es que no sea tema. Porque evidentemente las personas privadas de libertad tienen, tal como lo dice la palabra, un derecho restringido, que es su libertad. Pero son titulares de todo el resto de derechos humanos, y por eso preocupa tanto la condición de las cárceles, porque esas personas son titulares de derechos fundamentales aunque tengan restringida la libertad. Y uno de esos derechos son los derechos políticos. A mí me parece importante abordarlo porque son personas que han sido excluidas teniendo los derechos. Entonces no le veo explicación. Amaya, estamos terminando ya, y conversamos ayer y me contabas que hay un vivo a través de Instagram que vas a hacer tú más rato, a propósito de este documento que citaba María José, que es muy completo y que te agradecemos que nos lo hayas enviado. También lo tiene Pancho, lo hemos compartido acá. Así que cuéntanos, ¿a dónde se te puede ver más rato a propósito de eso? Oye, los invito a todos verlo. No, lo hice anoche a las 10 de la noche, que son los horarios que puedo porque termino las sesiones muy tarde. De hecho, hoy día es hasta total despacho. Vean hoy día, si les interesa la Convención Constitucional, en convención.cl se va a debatir en la mañana los órganos de la Convención y en la tarde las comisiones temáticas. Y las comisiones temáticas son súper importantes porque de alguna manera demuestran los grandes temas que va a abordar la Convención para la creación de la norma constitucional. Lo hicimos con Tenemos que hablar de Chile, que es una organización que reúne a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica y 80 organizaciones a lo largo de Chile. Ellos hicieron el informe de manera desinteresada, voluntaria, como un aporte al proceso, y de verdad que está súper bueno el informe. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, ¿no es cierto? Es un informe descriptivo, ellos no manifiestan opinión, lo que hacen es usar todos sus recursos para contar lo que fue la presencia de la sociedad civil en la Comisión de Reglamento, y es un lujo, yo se los agradezco mucho a ellos porque fueron muy generosos de apoyarnos. Muchas gracias, Amaya, que tenga un bonito día. Francisco. Yo solo decir que siento que está entrando en tierra derecha esta discusión. Yo creo que es primera semana que está exenta de polémica lo que está pasando adentro y está haciendo noticia por primera vez. Yo creo que los avances que está teniendo la convención, así que eso por lo menos nos da un poquito de esperanza de que este proceso ya empezó y ojalá se hayan dejado atrás todo ese tipo de farandulilla que con la que se vio empañada las primeras semanas. Un abrazo, Francisco Dieta. Nos vemos el viernes contigo y con Amaya el otro miércoles. Buen día a ambos. Que estés muy bien. Chao, Amaya. Que estén muy bien. Un Chao, abrazo. chao.